Hola a todos y bienvenidos una semana más al canal de Next Level Travel. Bienvenidos a nuestro día T de Twitch. Hoy viajamos a un destino que combina historia, naturaleza, ciudades vibrantes y rincones que aparecen sacados de un cuento. Vamos hasta Alemania y vamos de la mano de Europamundo para recorrer pues todos sus paisajes, los bosques infinitos de la Selva Negra, los paisajes fluviales del Rin y el Mosela y las montañas y aldeas de Baviera, pero también los castillos de leyenda y las rutas donde nacieron los cuentos de los hermanos Grimm. Pero Alemania es mucho más que naturaleza y tradición y también es hogar de ciudades esenciales, de ciudades vibrantes, llenas de vida, de cultura, de música, de modernidad. Así que vamos a conocer un país muy plural y que lo tiene todo. Así que prepararos para disfrutar de esta hora con nosotros. Y hoy estoy muy bien rodeado porque tenemos novedad en la alineación. Por aquí tenemos a Noemia de Next Level Travel Ourense. Hola Noemia. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Y tenemos por aquí también, claro que sí, al gran Pepe de Next Level Travel Vigo. Hola Pepe. Hola Miguel, hola Noemia. Castillos de leyenda como este que está justo aquí a nuestras espaldas. Un castillo que, como siempre, pronunciaré fatal el nombre. Seguramente Lola nos corregirá con ese perfecto alemán que tiene. Castillo de Neuschwanstein, fatalmente, que ha inspirado muchísimas cosas y hecho por un, no sé si bien o mal llamado Rey Loco. Pero seguramente que esto Lola nos aclarará mejor que yo, como gran experta que es en el destino alemán. Pues ya que mencionamos a Lola, vamos a darla paso por aquí. Está con nosotros Lola Aguilera, Product Comercial Manager de Europamundo. Hola Lola. Hallo, guten Abend. Wie geht's? Bueno, vamos, esperad un poco, levelers, vamos a activar los subtítulos, por favor. Yo Buenas pensaba que la noches presentación iba a ser en alemán. en alemán. Bueno, pues yo creo que te voy a dar la buena noticia que no, que la vamos a hacer en español. O sea que yo creo que algún acento pondrás porque seguramente a lo largo del directo hablaremos de muchas ciudades, de muchos destinos, de muchos sitios y Miguel, empecemos seguramente... ya. Neuschwanstein. 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 Madre mía, Pepe, cómo me sorprendes cada día más, cada día más. No, 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 Pero bueno, si sorprendo para mal. queréis, no vamos a hacer esperar a los levelers que ya sabes que quieren comenzar por esa pildorita que hemos puesto en redes sociales. Así que, si os parece, vamos a él y metemos vídeo. Venga, vamos allá. Y claro, evidentemente en esta época teníamos que dar esa pinceladita de los mercados navideños porque estamos ya ahí, a puertas de ello, igual que de las luces de Navidad de Vigo, pero no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de los mercadillos navideños de Alemania, que es una maravilla. Pero antes de nada, yo creo que Lola, que evidentemente, yo creo que en este caso sí que es inviable el hecho de tener que decir dónde está Alemania. Yo creo que todos los levelers saben dónde está Alemania, que lo tenemos aisladito, a una conectividad pues estupenda y maravillosa. Pero yo creo que sí podemos empezar por comentarnos por qué viajar a Alemania, ¿no? ¿Qué nos ofrece? Pues mira, yo creo que en 2024 85 millones de personas no pueden estar equivocados para visitar un país en Europa que es el resumen de la historia del siglo XX, pero sobre todo son sus contrastes, son en las ciudades más industriales, el desarrollo de la minería, como tú comentabas, en los bosques. Hablamos que Alemania tiene un 33% de espacio verde. Tenemos que pensar no solamente en la Selva Negra o en la región de Baviera, sino que es uno de los países más sostenibles de toda Europa. Castillos, ¿sabéis, por ejemplo, que Alemania tiene más de 25.000 castillos? Porque claro, Alemania, luego lo vamos a ir viendo a lo largo de la presentación,
era un montón de ciudades-estado, entonces cada estado construía su propio castillo, desde castillos medievales, castillos barrocos, castillos románticos como el que acabamos de ver de Neuschwanstein de fondo, ciudades tan importantes como Berlín, Hannover, Dortmund, Frankfurt, Múnich, museos, hablamos de más de 6.000 museos, museos muy curiosos, por ejemplo el Museo del Pan o el Museo de los Espías, 51 lugares que son Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Rutas temáticas como las rutas de los cuentos de hadas, que la gente piensa que es una ruta que se ha creado a partir de los hermanos Grimm. No, esas ciudades ya existían antes de que los hermanos Grimm se inspiraran en los cuentos. O la ruta romántica, ¿no?, que va desde la zona sur, desde Füssen, hacia la zona de Wurzburgo. Esos pueblitos de entramado de madera, esos ríos que son la arteria de Europa, como es el Rin, el Danubio, el Neckar. Desde el punto de vista religioso, la ruptura con el catolicismo, con Lutero, cuando clava esas tesis, ¿no?, en el castillo de Wittenberg, cuando se traduce la Biblia al alemán, o cuando tenemos el descubrimiento de la imprenta, que para Europa es la extensión del conocimiento. Entonces, bueno, yo creo que Alemania es una mezcla importantísima de la cual no entenderíamos Europa, sinceramente. Y para poder ver todo eso, ¿qué nos ofrece Europa Mundo? Para ver lo más jugoso, todo lo de los cuentos, ¿hay algo especial? ¿Cómo nos lo podéis presentar para que nosotros lo podamos ofrecer de una manera especial? No lo de siempre, porque si lo de siempre, como la Selva Negra y demás, todo eso está muy tocado ya. Es un poquito más allá. ¿Qué nos puedes contar? Ujú. Pues mira, Europa Mundo, como algunas veces lo hemos comentado, es uno de los operadores que tiene la mayor cantidad de circuitos en el mercado, más de 2.300 viajes. Para que nos hagamos una idea, hay 17 circuitos puros de Alemania y más de 250 circuitos de Alemania combinados con otros países. ¿Por qué Alemania tantísimo producto? Porque Alemania no es solamente para un único viaje. Tenemos Alemania del Este, Alemania General, Alemania que baja hacia Chequia, pero la Alemania de Europa Mundo es un viaje que puedes hacer en familia. Yo, por ejemplo, lo he hecho con mi madre y con mi hijo, cuando mi hijo era más pequeño, ahora es un tiarrón de 22 años. Pero ¿qué tiene? Tiene esa mezcla de grandes ciudades, de zona de minería, como es la zona de Hannover, esos pueblitos con entramado de madera, te asomas al Rin, porque hacemos una parte del crucero por el Rin, vas a Múnich, vas al castillo de Neuschwanstein, al castillo de Burg-Eltz, tienes también el río Mosela, tienes esas regiones vinícolas. Entonces yo creo que ese circuito, que se llama así simplemente Alemania, es un circuito de una semana que empieza en Berlín y termina en Berlín. Para mí es una de las mejores alternativas para todo tipo de público, de lo más Creo que completo que hay ahora tenemos, mismo en el mercado. pues creo que tenemos, tiene ahí Miguel, creo que un vídeo ahí para contarnos así un poquito más Oye, lo que podemos Ujú. fíjate, ver. nos falta Pedro y viene Noemi a pedirme vídeos. ¿Has visto esto, Pepe? Pónmelo, Miguel. Sí, Pónmelo, Miguel. Venga, vámonos, ahí vamos. When the morning breaks around you and the night has reached its end, will you remember how you're feeling? Another chance to live again. We won't worry about tomorrow. We'll take the journey day by day. You set the pace, I'll follow. Work it out along the way. Talk or forget all. We can slow motion. Go with the flow. To the evening city lights. It's never too late for us to take our time. Go with the flow. Pues yo creo que hay que hacer, igual no todos los circuitos que has dicho, pero unos cuantos para conocer toda Alemania, ¿eh, Lola? La verdad es Sí. que nos has hablado de muchos de estos circuitos que, como podéis ver aquí, estamos sacando solo un breve ejemplo de los circuitos que tenemos,
pero con Europa Mundo, pero que hay otros muchos compartiendo con otros circuitos, pero como bien has adelantado, pues nos íbamos a adentrar a seguir este itinerario que nos comentabas, ¿no? Ujú. Eh, Perfecto. Desde luego, antes de entrar en ese itinerario, habiendo visto el vídeo que vimos hace un rato, hay que reconocer que los alemanes son muy celosos y muy suyos con su historia. Hay gente que puede pensar que a raíz de la Segunda Guerra Mundial pudo haber quedado todo muy arrasado, pero con estos vídeos que hemos visto se puede ver cómo hay todavía mucha historia, hay mucho tema que se conservó, mucho pueblo que se reconstruyó siguiendo fielmente la imagen. Es decir, Alemania guarda mucho ese carácter que tuvo de antaño, que la gente no piense que se va a encontrar, da igual que sea una gran ciudad o un pequeño pueblo, ciudades modernas. Realmente hay algo que sigue estando ahí y que los alemanes han intentado de forma muy pormenorizada que quedara. O sea, está ahí. Y yo creo que esta pequeña muestra que hemos visto es un fiel reflejo de esto que estoy diciendo. Pero bueno, vamos a arrancar con uno de los circuitos que Europamundo nos ofrece, podemos decir, de grandes ciudades alemanas, y vamos a arrancar por la capital, por Berlín. ¿Qué nos cuentas, Lola, aquí en esta primera parada que hacemos? Pues yo creo que Berlín, como yo decía antes, resume toda la historia del siglo XX. Es una ciudad que atrae no solamente por la historia, sino también porque es una ciudad muy contemporánea, muy diferente al resto. Yo creo que aquí hay tres simbolismos que han resumido mucho toda esa historia de Europa: la Puerta de Brandenburgo, el Reichstag alemán, que es el Parlamento, con esa cúpula de cristal de Norman Foster, y sobre todo el tema del muro de Berlín, ¿no? Esa separación que tanto marcó la Guerra Fría. Pero sobre todo, no olvidemos que tiene la isla de los museos, donde se conservan las mejores pinacotecas, y de hecho esa isla de los museos es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Desde paseos por el río, desde esas plazas tan modernas, el monumento también al holocausto nazi, ¿no? Para mí Berlín es una historia viva, no solamente el siglo XX, sino una historia que es una ciudad que compagina muchísimo la modernidad con toda su historia más reciente, 2 veces capital de Alemania. Es que de hecho tenemos clientes que les pasa mucho que tienen ese concepto de Berlín como algo demasiado moderno que no van a ver. Falta también a veces un poco de visualización de ese tipo de Ujú. cosas, y de hecho estamos haciendo muchos viajes familiares para pasar 2 días, 3 días, y es ver Berlín y poco más, y vuelven encantados. Pero primero es un muro que tienes que, también, igual que el de que el muro de Berlín, un muro que también hay que romper últimamente. Mm. Pero sí que es un No, destino que gusta. salimos Es, de es Berlín, genial. No, no, salimos no, de no Ber- salimos de Berlín porque tenemos un No. vídeo para ver algo de Berlín. Aunque es cierto que el vídeo yo creo que va a aportar más acerca de la ciudad vibrante que es Berlín que de esa otra parte. Porque al final en vídeos cortos no se puede hablar de todo. Venga, vámonos. Vamos, Miguel. Vamos a visitar el mundo de Berlín. You know where the door is, babe. You know where to leave. Come back to me. Come back to me. You know where the door is, babe. You know where to leave. Come back to me. Come back to me. Ciudad cosmopolita donde las haya en Europa. La Sí. verdad es que sí, la verdad es que sí. Y si os parece, pues ahora sí, Pepe, pues podemos continuar nuestro viaje. Pues ahora salimos de Berlín y nos vamos a otra ciudad histórica, Nuremberg, famosa por los juicios contra los jerarcas nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Ujú. Lola. Mira, para mí Nuremberg es una de las ciudades más bonitas que tiene Alemania. Como tú muy bien indicas, es recordada por los juicios tras la Segunda Guerra Mundial, pero tiene uno de los cascos antiguos más bonitos de toda Alemania, con esas casitas de entramado de madera. No olvidemos que en esta ciudad nace el gran pintor Alberto Durero. Entonces, la casa de Durero, estamos viendo aquí el castillo en la parte alta de la ciudad, pues justamente saliendo del castillo se llegaría muy cerquita a la casa de Durero. Y algo curioso, el mercado de Navidad tiene el mercado de Navidad más antiguo de toda Alemania.
Y como luego hablaremos de mercados navideños, pero recordar que nosotros tenemos salidas en Alemania todo el año, por lo tanto podemos ver ese mercadillo en invierno. Iluminado, ver Nuremberg iluminado para mí es un sueño, sinceramente. Y bueno, pues esas iglesias góticas, esos mercados, esas casitas de entramado de madera, me parece una de las ciudades más espectaculares de Alemania. Sí, no, basta con ver con el castillo que ya solo por ello ya merece la pena la visita. Ujú. Nada, seguimos rumbo y nos vamos a Múnich. No sé si llamarle la capital de la cerveza, por aquello del Oktoberfest, o alguna otra ciudad alemana tiene ese título, pero ya es una ciudad que en sí mismo, mira, ese es el ayuntamiento, si no recuerdo mal. Es Pues, correcto. y esa plaza ya es por sí es espectacular, Lola. Sí, la verdad es que es precioso Múnich. Fíjate, hablamos del Oktoberfest, pero se celebra en el mes de septiembre por cuestiones climatológicas. Pero es verdad, es la capital de Baviera. Múnich es el poder económico, es la identidad cultural alemana, es sobre todo por sus cervezas, por sus Biergarten, pero sobre todo también Múnich es por sus pinacotecas, porque justamente si subimos por una de las calles, ya sea izquierda o derecha, nos llevaría a la zona del Residence, que es donde están es el palacio urbano más grande de Alemania. Están las pinacotecas también. Y sobre todo también no olvidemos que es la puerta de salida para poder ver el castillo de Neuschwanstein. Es toda esa ruta de iglesias, de parques, de lagos en toda la zona de Baviera. Esos lagos alpinos, ¿no? Esas rutas de senderismo. Alemania es uno de los países mejor preparados en rutas de senderismo y rutas de ciclismo de toda Europa. Es un país muy sostenible. Entonces Múnich es el punto, la cabecera para poder hacer muchas rutas de naturaleza en toda la región de Baviera. Y creo que no muy lejos de ahí debe estar la Hofbrauhaus, que también es una cervecería muy mítica. Hitler. Múnich, sí, visita obligada para tomarse una buena... Aparte creo que la cerveza es igual que el establecimiento de la Hofbrauhaus, no, la Hofbrau, ¿cómo se llama la cerveza esta? Sí. Sí, es la Ah, Hefeweizenbier, es una cerveza de levadura de trigo. Luego hablaremos de la cerveza y la ley de pureza alemana, que viene desde 1516, pero la Hofbrauhaus efectivamente es donde Hitler comenzó sus discursos antes de llegar al poder. Ujú. creo que la gente te atiende, no sé si es solamente el Oktoberfest, pero yo creo que no estuve y me pareció ver a la gente vestida con esos atuendos bávaros, con pantalones cortos, los tirantes. Vamos, es un espectáculo ya solamente por eso visitarla. Y nada, Totalmente. seguimos nuestro camino y ahora nos vamos a una de las ciudades más modernas de Alemania. Tiene un casco histórico pequeño, pero muy chulo, que es Frankfurt. Ujú. Creo que La es de las ciudad pocas, financiera. sí, la ciudad financiera, la ciudad de los rascacielos, podríamos decir también. Cuéntanos, Lola, ¿qué nos Pues puedes decir mira, de es ustedes? como tú muy bien indicas, es la ciudad financiera de Alemania, la ciudad con más bancos, donde están concentrados casi todos los bancos más importantes. Por eso es la sede del Banco Central Europeo, no lo olvidemos. Tiene un casco histórico completamente reconstruido porque fue prácticamente destruido durante toda la Segunda Guerra Mundial. Y lo importante que yo destacaría de Frankfurt, que muy poca gente sabe, es que su catedral es imperial, porque ahí fueron coronados algunos emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico. Entonces, eso sí es importante saberlo. Es una de las puertas de entrada más importantes para Alemania, junto con Berlín. En Alemania hay más de 400 puntos de entradas de vuelos, por lo tanto es una ciudad hiper bien conectada, pero Frankfurt para mí pues juega también con ese contraste entre modernidad, ciudad financiera y ese casco histórico con casitas de entramado de madera, como es la zona de la Römersberg, que es la plaza principal de Frankfurt. Pues nada, Pues, seguimos. Pepe, hay que decir que aquí el equipo de Next Level Travel tuvo una disyuntiva y era, Ujú. teníamos un vídeo que reflejaba toda esa parte financiera, toda esa parte de conectividad que nos estaba comentando Lola, y teníamos uno que era de disfrutar Frankfurt. ¿Y tú cuál crees que hemos elegido, Pepe? El disfrutón. El disfrutar, ¿no? Porque así somos los levelers. Así que venga, vámonos.
configuración de ciudad muy atípica para Europa, esta de Frankfurt. Mejor, no sé si algo en Rotterdam, sí, con este skyline tan singular, más propio de las ciudades americanas, que bueno, también lo tenemos aquí en Alemania. ¿Sabes cómo la llaman los alemanes? Manhattan, porque Main es el río que atraviesa Frankfurt y le recuerda un poquito por los rascacielos a la parte de Manhattan en Nueva York, ¿no? La llaman Manhattan. Manhattan. Qué bueno, qué bueno. Pues nada, seguimos nuestros andares y nuestros caminares hacia Dortmund. La verdad, he de reconocer que es una ciudad en la que poco conozco. Yo que soy futbolero, me suena a la casa del Borussia Dortmund, pero llego hasta ahí. Y creo que tú, Lola, también algo de fútbol te meneas por Alemania. De aquí seguramente tú nos podrás informar, nos podrás contar mejor qué podemos encontrar aquí en esa ciudad alemana. Pues como muy bien indicas, Dortmund es la sede del Borussia de Dortmund, el equipo de fútbol de los más importantes, la catedral futbolística de Europa, sin dudar alguna, pero Dortmund representa la cuenca del Ruhr, representa la siderurgia alemana. Fijaros que cuando nosotros en esta ruta a Alemania que hemos dicho antes de Berlín a Berlín, fijaros todos esos contrastes que estamos incluyendo, no solamente las ciudades más importantes que han marcado la historia del siglo XX, no solamente vamos a ver castillos y cruceros, es que estamos viendo algo que es fundamental en Alemania que no se entendería si no fuera por la minería. Entonces, en el caso de Dortmund, muchas antiguas fábricas de la siderurgia se han trasladado y han sido hoy museos, pinacotecas, centros culturales, espacios creativos, una ciudad muy contemporánea. Y para mí Dortmund representa, como os digo, la cuenca de la siderurgia alemana y creo que es una ciudad súper interesante de descubrir. Es distinta, es decir, es que no tiene nada que ver con nada de lo que hemos visto antes, porque de hecho la buscas y lo primero que te sale es el estadio, me refiero, no, y no es una ciudad tampoco que te llame la atención, pero yo me imagino que para alguien tipo que haga pues arquitectura o es que para eso sí que es la ciudad ideal, me lo parece. Por lo Es que menos, es la arqueología industrial de la cuenca del Ruhr. pues, en eso sí que me ha llamado la atención, como por ejemplo la siguiente que está en el recorrido, sí que me suena mucho más, que es Hannover, eso sí, Porque hacen taco. esa sí que me suena más. Mira, hacen taco, ¿eh? Hannover. Hannover. Yes. ¿Ves? Algo también sé. Cuéntanos, Lola. Yo hubiera dicho Hannover. Yo. Yo también. No, te tú no, preocupes, Lola, tú no. todos. Tú no hubieras dicho Hannover. Tú no. Y nada, pues eso, ya Lola, Noemia lo ha introducido y ya finalizamos este recorrido por las grandes ciudades alemanas en Hannover. ¿Aquí qué nos podemos encontrar? Pues mira, aquí nos vamos a encontrar una ciudad de ferias internacionales. La más importante es la Hannover Messe o la Hannover Messe, como se diría en alemán. Y en el vídeo primero que habéis puesto a Alemania se veían unos jardines, que son uno de los jardines barrocos más impresionantes de toda Europa, que son los jardines de Herrenhausen, que están aquí en la ciudad de Hannover. Es una de las ciudades más verdes de Alemania, con sus lagos, sus parques, es un lugar pues, perfecto para practicar ciclismo y no olvidemos que de aquí nace la Casa de Hannover, que gobernó también en Inglaterra. Entonces es una ciudad que no solamente tiene una importancia hoy por las ferias internacionales, sino también está muy vinculada a la monarquía inglesa. La monarquía, sí. Eso eso ya es otro tema. Ahí entramos en otros. Y reconozco Porque que ahí también trabajo con muchas empresas, realmente entre Milán y Hannover se reparten todas las ferias por Europa. Sí, Sí. totalmente, es verdad. Y ya que Lola, porque ya nos ha hecho un spoiler y ya ha empezado Lola con curiosidades de Alemania, ¿no? Con ese Manhattan. Pues ahora, si os parece, pues nada, venga, si Lola lo dice, vámonos y nos vamos a nuestros ¿sabías qué? Nos vamos a nuestras curiosidades. Vamos a saber más sobre Alemania. Venga, vámonos. Pues nos adelantamos con la cerveza. Nos adelantamos con la cerveza también, es cierto, con la cerveza también. Y Pepe, que siempre está ahí, mira, es como el chico bueno de la clase. Pues hemos llegado a esto que le gusta tanto a los levelers, que es saber esas cosas curiosas de los destinos. Y pues si os parece, empezamos, porque aquí en Alemania yo creo que ya habéis visto que durante el directo han salido un par de cosas y hay muchas cosas sobre las que hablar. Así que si os parece, venga, empezamos con unos datos curiosos sobre Alemania. Y es que vemos por aquí
que Alemania, que la capital, ha cambiado hasta 7 veces a lo largo de su historia. Lola, Correcto. cuéntanos, yo ni idea. Pues sí, es verdad, ha cambiado hasta 7 veces. Primero, la primera capital de Alemania está en Aquisgrán, que fue la primera capital del Imperio Carolingio, donde fue coronado Carlomagno. Bueno, Carlomagno sería coronado en Roma, pero digamos que es donde está enterrado Carlomagno, que es el que lleva a cabo el primer imperio de Alemania, el primer Reichstag. Luego también ha tenido como capitales la ciudad de Ratisbona, la ciudad de Frankfurt, la ciudad de Viena, que aunque hoy la vemos como capital de Austria, Viena durante un tiempo también perteneció al Imperio Alemán, ¿no? Berlín fue 2 veces capital de Alemania, Bonn ha sido capital de Alemania durante unos 41 años aproximadamente. Así que sí, 7 veces ha cambiado de capital. Ya últimamente ya es Berlín después de la unificación de Alemania, porque no olvidemos que Bonn fue capital cuando era la Alemania Occidental. Una vez que se lleva a cabo la unificación, Berlín queda como la capital de Alemania. Madre mía, aparte de idiomas, eres una enciclopedia, Lola. Ay, no, para nada, qué vergüenza. Pues seguimos y vemos por aquí que en Alemania se pueden encontrar hasta 300 tipos de pan. ¿Les gusta mucho el pan a los alemanes? Pues sí, la verdad es que mira, si tenéis la posibilidad de viajar por la parte de Alicante, donde hay tantísima población alemana, una de las cosas por la que te encuentras y sabes que hay alemanes es por las panaderías. Los alemanes gustan de todo tipo de pan, desde pan de zanahoria, pan de cereales. Hay un museo del pan específicamente en Alemania, o sea que realmente es uno de los países más curiosos. De hecho, en este museo del pan hay registrados, si no me acuerdo mal, como cerca de 3.200 clases diferentes de pan. Aquí no No sabemos. 300, nos quedamos cortos con los 300 tipos. Es patrimonio cultural del país el pan. Y con esta curiosidad que viene ahora, la pregunta es clara. Lola, si Alemania son los segundos consumidores de cerveza del mundo, ¿quiénes son los primeros? República Checa. Ah, República Checa. República Checa. ¿Has visto? Pepe, lo intento, pero no la pillo. Pero vamos a ver, los checos y alemanes, la parte de Chequia realmente Sí, La es parte de Budweiser. Alemania, ¿no? La Los Pilsen es Sudetes, de origen checo. los Sudetes, ¿no? Los Sudetes era la parte checa que Y ha salido ya aquí, evidentemente, a lo largo del directo, con lo cual yo creo que esto nos sorprende. Alemania es el país con más clubes de fútbol del mundo. Ya hemos hablado que incluso son referencias de alguna de las ciudades, los estadios, con lo cual, evidentemente, es así. Y esto que a muchos españoles les gustaría, por las multas que se llevan, que un 50% de las autopistas alemanas no tienen límite de velocidad, lo cual no quiere decir que el autobús de Europa Mundo va cumpliendo con una velocidad óptima, que sí. Sí, totalmente, porque aunque es verdad que en Alemania no hay un límite de velocidad, se recomienda a un 130 kilómetros por hora aproximadamente, pero no olvidemos que cerca del 70% de las carreteras alemanas sí tienen un límite permanente, es decir, que no es que sea jauja, no es que sea yo voy a la velocidad que me dé la gana. Ahí está, ya os digo, cuando hay libertad, lo máximo no es que se permita, sino que lo que se aconseja es a 130 kilómetros por hora. Lo que sí sorprende mucho de las carreteras alemanas, y eso es algo que aquí deberíamos aprender, sobre todo porque somos un país también donde nieva, es la preparación que tienen en invierno. El firme, las carreteras, el cuidado, se cuidan 24/7, es obligatorio cambiar los neumáticos en invierno y para ser un país donde nieva no hay cortes, como aquí que nieva un día en una carretera y podemos estar atascados 3 días. Eso es algo que en Alemania no nos vamos a encontrar. El firme es brutal, está súper preparado para el frío y la nieve. Yo pensaba que el 100% de las autopistas no tenían límite. Fíjate, ya he aprendido algo hoy. No, Eso el que 70%. he circulado por las autopistas alemanas y pensaba que el 100% de ellas no tenían límite, pero fíjate. No. No te Hoy he llevo El aprendido. multa, ¿no, 70% Pepe? sí tiene límites temporales Bueno, o permanentes. alguna ha llegado, pero bueno, se pagan religiosamente. Sí. Bueno, eh, ahora seguimos con datos interesantes. Sobre todo, este llama muchísimo la atención lo de la puerta de Brandenburgo, que mucha gente piensa que es como un arquito del triunfo. No, para nada. Era una puerta de acceso a la ciudad de Berlín, que ha quedado como símbolo porque dividía con el muro lo que era la Guerra Fría, las dos Alemanias, y ha quedado un poco como el símbolo de la ciudad y el símbolo también de esa Europa tan dura, ¿no? De los años 50, 60, bueno, pues hasta la caída del muro en el 89. Pero no era un arco del triunfo, en absoluto.
Además le dicen el arco de... Pero no, no es, es la puerta. Desde la Otra puerta. cosilla. Sí, Venga, te iba a decir. cuidado con el acento, espérate. Lola, sácala del apuro que no. Bill Cotton. No, el Biergarten. ¿A que sí? Mira, en alemán la ER se lee como una A y la A con los dos puntitos es una E. Por lo tanto, si luego tenemos una E con una R, será como una A. Biergarten. 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 Yo estoy aprendiendo alemán, vosotros no sé. Biergarten. Yo mucho. Estoy Sí. tomando hasta nota, ¿eh? Biergarten. Bueno, Estos recintos es donde se suelen hacer los festivales, me imagino. Y los Eh, recintos y demás. En la Oktoberfest son recintos que son nuevos cada año, es decir, es como la Feria de Sevilla, se colocan las carpas, se Van colocan cambiando. las ferias, etcétera. Pero los jardines no, lo que son los jardines de las cervecerías, como por ejemplo cuando hablábamos antes de la Hofbräuhaus en Múnich, son esas salas espectaculares, esas mesas corridas de madera. Hay cerca de 1.500 cervecerías en toda Alemania. Hablábamos de que es el segundo país consumidor de cerveza de Europa después de Chequia y normalmente se consume, por cifras que yo he sacado del año pasado, como cerca de unos 110 litros por persona al año, como media de cerveza. Y lo más importante que no debemos olvidar es que estas cervecerías se rigen por la ley de pureza alemana. Es una ley que nace en 1516, donde se dice que la cerveza solamente se puede hacer con agua, con lúpulo, con levadura y con cebada. Malta o cebada. ¿Por qué razón? No, no nace porque sí, era para evitar que el trigo, que era tan importante para la fabricación del pan, se desviara para la fabricación de cerveza. Por eso surge en 1516 esa ley de pureza. No significa que no haya cervezas que se hacen con trigo, como es la Hefeweizenbier, pero la ley de pureza nos dice que solamente se puede hacer con agua, malta, lúpulo y levadura. Pues sí, sí que me sonaba y lo de Baviera, sí, también sobre todo por lo de la princesa Sisi, que la zona de Baviera, por Sí, lo de la cerveza y básicamente todo ese tema. También otra sí, sí. cosa, a base también con lo de Sisi, todo esto, lo de los paisajes, bueno, el paisaje, los bosques, todo lo que hay por ahí, es decir, siempre, lo que se veía siempre era espectacular. No sé si nos puedes abrir un poco más. Y mirar, los bosques, como aquí comenta, más del 30% del país está cubierto por bosques, así es, pero sobre todo es el cuidado. No olvidemos que Alemania tuvo o tiene uno de los partidos ecologistas más importantes de toda Europa, los verdes, que llegó incluso a llegar a ser la tercera fuerza política del país. Y es un país muy preparado, sobre todo, como yo os decía, sendas para el ciclismo, sendas para poder caminar. Yo recuerdo cuando he pasado algunas temporadas en Alemania, qué bonito es cuando pasas la Pascua, que todavía hay la costumbre de llevar a los niños al bosque, guardar los huevos de Pascua y luego tener que ir a descubrirlos. Entonces, eso ya te habla de la conexión de la naturaleza en el día a día también en muchas localidades de Alemania. Bueno, ya hemos tocado esas ciudades, esas grandes ciudades alemanas en ese itinerario que vimos hace un rato, pero Alemania es mucho más que esas grandes ciudades. Alemania son castillos, Alemania son rutas de cuento, Alemania son ríos, Alemania son fiestas como la Oktoberfest o, por ejemplo, ahora que nos viene a cuento por las fechas en las que estamos, mercadillos de Navidad. Recapitulemos y empecemos por lo que, aparte bien apuntaba Lola, los castillos alemanes que son, no recuerdo la cifra que dijo, pero dijiste 20 y tantos mil. Sí, correcto, como 25.000 estructuras o 25.000 castillos, porque yo, como os decía, Alemania son centenares de estados y muchos de estos castillos tenían diferentes funciones, no solamente eran funciones de la guerra, pertenecían al arzobispado, pertenecían a la gente feudal, eran también lugares donde se cobraban impuestos a modo de frontera. Y bueno, yo, si queréis, muy brevemente, yo destacaría cuáles son para mí los 10 castillos más importantes de Alemania, que yo creo y muchos de ellos los visitamos en las rutas de Europa Mundo, por no deciros el 100%. Por ejemplo, el que habéis puesto primero, el Neuschwanstein, con el que estáis de fondo, el Castillo del Rey Loco, o conocido como el Luis II de Baviera, en el siglo XIX, está inspirado en las óperas de Wagner.
Pero luego, por ejemplo, está el castillo de Heidelberg, para mí el segundo castillo más hermoso, junto al río Neckar en Alemania, muy cerquita, lo tenemos incluido en las rutas por la Selva Negra. El castillo de Bad Burg también lo tenemos incluido en nuestras rutas de la Alemania del Este. Es el castillo donde Martín Lutero tradujo el Nuevo Testamento al alemán a principios del siglo XVI. El castillo de los Hohenzollern, que es desde donde se gobernó Prusia y también una parte del Imperio Alemán. En las rutas de Alemania visitamos uno de los castillos más hermosos, que es el castillo de Burg-Eltz. Es el castillo medieval que nunca fue destruido. El Palacio de Sanssouci, que está a las afueras de Berlín, cuando se hace la parte de Potsdam, es uno de los palacios barrocos más bonitos. O el Palacio de Kassel, que lo habéis en el vídeo que habéis puesto al principio de Alemania, se veía el Palacio de Kassel, ¿no? Con esas cascadas tan bonitas. El de Schwerin también es uno de los castillos más bonitos, que está en una isla dentro de un lago. O bueno, pues un poco así por terminar, menos conocido es el de Drachenburg, que es un castillo completamente moderno, muy inspirado en la época medieval, y es una mezcla de esa fantasía romántica con esa tradición medieval alemana. Entonces, para mí serían los 10 castillos más importantes de toda Alemania, y como os digo, todos se ven en diferentes rutas de Europa Mundo. Bueno, una vez finalizado con el tema de los castillos, aparte de castillos, hay auténticas rutas de cuento, rutas preciosas que te llevan por el interior de Alemania, por pequeños pueblos, por parajes naturales. Aquí Europa Mundo, qué nos muestra, qué nos enseña? ¿Qué destacarías? Pues mira, esta ruta que la hacemos en el circuito de Alemania, que hace el Berlín-Berlín, cuando vas hacia Hannover, es una ruta que en realidad son 600 kilómetros, pero Europamundo ha elegido una parte que es la más importante de los cuentos, como por ejemplo Trendelburg, que es donde el cuento de Rapunzel, ahí en la torre era donde sacabas toda su melena. Hoster nos recuerda a Hansel y Gretel, Hamelin al cuento del flautista, Pole nos cuenta el cuento de la Cenicienta con el zapato. Pero lo interesante es que muchos de estos cuentos se inspiran en estos lugares que ya existían anteriormente. Es decir, no se crean turísticamente a raíz de que los hermanos Grimm escriben los cuentos, sino que ya existían y los hermanos Grimm se inspiran en ellos para crear sus cuentos, ¿no? Eso es lo importante. Como el cuento de la Caperucita Roja o la Bella Durmiente, ¿no? En la zona de Sababurg o la zona de Altenberg también. Además, esos cuentos muchas veces ya eran historias que ya había, que tenían una trama o una moraleja final mucho más gorda, pero ellos como que los dulcificaron un poquito para que no fueran tan macabros, por Sí, decirlo es que así. los cuentos alemanes son muy macabros, totalmente de acuerdo contigo. Bueno, Sí. los de Disney empiezan siempre también con algún tema, en fin, no muy agradable, si no nos repetimos algunos ejemplos. Pero bueno, aparte en todos estos paisajes seguramente hay elementos articuladores dentro del paisaje de Alemania que son los ríos. Sí, Aparte no se puede entender efectivamente. determinados parajes sin la presencia, por ejemplo, del río Rin, del río Mosela. Bueno, el Mosela no, sí, el Mosela. ¿El Mosela? Ujú, el El Mosela Mosela. también, claro que sí. Ujú. Y nada, aquí, ¿qué nos ofrece Europa Mundo con estos viajes por el Rin? Pues mira, para que nos hagamos una idea, la parte que va entre Bingen y Coblenza son cerca de unos 65 kilómetros, es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, porque justamente en esa parte es donde se concentran una gran cantidad de castillos medievales. Nosotros aquí hacemos un pequeñito crucero que partimos desde Rudesheim, que es una ciudad pequeñita vinícola, con esas casitas así de entramado de madera, con el vino blanco, porque en esta zona no solamente son los castillos, son los viñedos que estamos viendo cómo se asoman hacia el Rin. Y yo siempre lo digo, una cosa es ver un río desde la carretera y otra cosa es estar dentro del río y ver desde el río el paisaje a ambos lados de la orilla. Es, yo creo, el Rin el río más emblemático de Europa, pero no olvidemos que en la Selva Negra nace el Danubio, uno de los ríos más internacionales también, y que tenemos paseos dentro de Alemania por el Danubio y que luego, bueno, pues sabemos que baña, ¿no?, las tierras de Austria. O el río Elba nos lo encontramos en la ciudad de Dresde, por la que también pasamos en Alemania en circuitos cuando vamos hacia Chequia o cuando bajamos hacia Nuremberg. O el río Neckar, que es el que baña la ciudad de Heidelberg, y es esa imagen tan espectacular que todos tenemos en nuestra cabeza, el castillo arriba y el río Neckar abajo. Entonces, bueno, no solamente son arterias, forman parte del paisaje y de la fotografía alemana, ¿no?
Pues ahora podemos irnos a algo un poco más divertido y quizás que sea lo más conocido, que es lo del Oktoberfest, que Ajá. ya es el Fiesta. sumum de la Fiesta, fiesta, fiesta. cerveza, y ahora como están también con la serie de Guinness, está la cerveza otra vez ahí y tal, aunque esta sea irlandesa, pero el Oktoberfest le gana. Además, de hecho, también lo hacen aquí, así que Se cuéntanos, hace en porque yo todo lo el que tengo mundo, yo visto son creo. vídeos, ahora ya, o sea, y a cómo recogen las mesas, cómo van las chicas de tirolesas, al final es todo. Cuéntanos un poquito más. Es un folclore que representa la cultura alemana, no es algo, insisto, que se haga por turismo todos los años, pero sí que es verdad que es visitada por más de 5 millones de personas. Imaginaros los litros de cerveza, la fortaleza que hay que tener en los brazos para a veces llevar hasta 10 jarras de litro, ¿no? Estamos hablando de un peso descomunal, por eso cuando vemos que son alemanas así tan fuertes, es que se necesita hacer gimnasia para poder aguantar el peso de esas jarras de cerveza. Todo se construye temporalmente, cada año, es como cuando hablamos de la Feria de Sevilla, esas carpas gigantes, esas ferias que vemos aquí, las montañas rusas, esos espacios se hacen es como una ciudad alternativa durante 2 semanas, pero aunque es la Oktoberfest, octubre, realmente se celebra en septiembre por cuestiones climatológicas. Y bueno, ni deciros la cantidad de millones de litros de cerveza que pueden correr en estos días de la feria. Para mí es una feria que es identidad alemana, es identidad nacional. Y vamos a otra cosa que adelantamos al principio del directo, que son esos maravillosos mercadillos navideños. Y hay que decir que en Alemania todo no es ogro para los niños como los cuentos que estabais ahí con los ogros. No, hay cosas muy bonitas porque todos de niños tenemos esa ilusión por la Navidad. Y yo creo que donde se puede recuperar esa ilusión los adultos en los mercadillos navideños. Os pongo un vídeo y a ver si recuperamos algo de esa ilusión. It's different. When we were kids, we lived for it. But now it seems like the older we get, the more we leave it behind. The magic of it all. That's the thing about it, though. If you look for it, the magic of Christmas, you'll find it. Pues aquí Precioso. dicen en el chat qué navideño se pone Miguel. Bueno, no es que me ponga navideño, es la ilusión que tenemos todos, el niño que llevamos dentro por aquí. Y Lola, qué mejor que estas ciudades alemanas para volver a disfrutar. Pues fijaros, si antes hablábamos de cifras de castillos, muy poca gente sabe que en Alemania hay más de 2.500 mercados navideños. Es esa representación de Alemania en el frío, es todo un acontecimiento social. Nosotros, por ejemplo, en la ruta de Alemania, en Rottenburg ob der Tauber, visitamos el Museo de la Navidad. Es que se toma muy en serio la Navidad, el calendario de Adviento con las chocolatinas, que luego nos llega a nosotros en España y lo podemos comprar en el Carrefour, pero ese calendario de Adviento viene de Alemania. O, por ejemplo, cuando vas a Dresde, esa ciudad tan bonita, el mercado de Navidad tiene más de 500 años. Y algo
que a mí me encanta cuando voy a Alemania en invierno y que también se toma mucho en los partidos de fútbol con el frío es el Glühwein, que es el vino caliente. Es un vino caliente con canela y bueno, pues está riquísimo. Y para entrar en calor, pues estamos hablando que cuando nieva allí estamos hablando de varios grados bajo cero, ¿no? Entonces, bueno, pues el mercado en Colonia, que estamos viendo aquí la ciudad de Colonia con la catedral, el de Múnich, Stuttgart, Berlín, que tiene cerca de 80 mercados navideños cuando estamos en esa época. Bueno, pues cada mercado tiene su decoración, tiene su gastronomía, su artesanía típica, pero es que no es solamente un evento, es que, insisto, forma parte de esa cultura alemana y esa forma de relacionarse con el frío socialmente, ¿no? A mí me encanta la Navidad en Alemania, es Pues precioso. nada, que sepan los levelers que todavía si alguno quiere viajar a esos mercados navideños, pues tenemos múltiples opciones. Noemia, tú también puedes viajar, no hay ningún problema. Quiero. No quiero, Yo quiero. Una cosa, una duda que tengo. Ahí para los mercados, pasa como en otras ciudades europeas que hay un aforo y habría que hacer una reserva, porque en algunas ciudades europeas sí que pasa, aquí no. No, están en la calle, tú puedes ir en Nuremberg y en la plaza principal está el mercado. Tú vas a la ciudad de Rotenburg ob der Tauber y es una tienda inmensa que es un museo, pero al mismo tiempo tú puedes comprar lo que es la decoración típica navideña. Ujú. Y vamos a ver una cosa, porque en este directo es que nos lo está pidiendo desde el principio, porque en este directo hemos hablado de pan, hemos hablado de vino caliente, hemos hablado de cerveza, hemos visto en el vídeo de la Navidad ciertos dulces navideños, así que si estaría aquí nuestro Pedro nos diría, vámonos a comernos el mundo, así que venga, vámonos. Pues hoy a donde nos vamos a Alemania y en Alemania ya hemos dicho durante el directo algunos de curiosidades que ahora veremos, pero todavía nos queda alguna y es esto de que los alemanes inventaron el primer concepto de comida rápida, Lola. Totalmente, y además es muy curioso porque no es que en Alemania haya una salchicha, no es la salchicha, es que son cerca de 1.200 tipos diferentes de salchichas. Y claro, era una forma que viene evidentemente desde la Edad Media, ¿no? La salchicha permitía que se pudiera conservar la carne en invierno al poderla hacer ahumada, al llevar ese condimento de sal, se podía secar mucho más fácilmente, por eso es uno de los productos más importantes para la alimentación que viene desde tan antiguo. Y luego cada región tiene pues diferentes clases, por ejemplo, la Bratwurst que conocemos todos es de la zona de Nuremberg, o la Weisswurst, por ejemplo, que también es muy conocida, que es esa salchicha también grande, blanca, es de la zona de Baviera. Entonces, cada región tiene su propia técnica, depende también del clima y de los ingredientes con que se hagan. Y una salchicha, para que esté mucho más rica, ¿con qué viene acompañada? Con la chucrut. La chucrut es esa col fermentada, que también es una técnica antigua que permitía conservar verduras durante los meses más fríos, porque no olvidemos que es una región donde nieva bastante, y además lo bueno que tiene la chucrut es que tiene mucha vitamina C. Por lo tanto, en épocas donde no había fruta fresca, la chucrut hacía, por así decir, esa representación o esa forma de poder sustituir. Mira, ahí tenemos las salchichas sobre un manto de chucrut. Entonces, bueno, pues es súper interesante. Ujú. Buenísimo. Buah, soy fan. El Qué chucrut rico, qué tiene que hambre, por gustar Dios, qué también. hambre. Pero yo lo del chucrut sigo sin verlo. Yo ya lo he probado y sigo Ay, pues sin es verlo. riquísimo. Ah, Buah. ya. Es que es No, muy no me agrio, va. es agrio. Pues, Ujú. y después también antes hablaste también del bretzel, que le llaman bretzel allí, el pretzel, que es lo Sí, más típico. Bueno, aquí en el Lidl, semana sí, semana también, es lo que más sí. tenemos. Imagino que es mucho más esponjoso que el que venden aquí, No que es más, creas. ¿no? Es No, más, no es más creas, seco. es seco, se toma mucho cuando vas a los partidos de fútbol con el Glühwein o con la cerveza en las cervecerías y sobre todo, bueno, pues su origen se asocia a los monjes porque parece ser
que en los monasterios antiguamente, cuando los chavales eran capaces de saberse la lección, los monjes bueno, pues de alguna manera a los niños les daban ese premio cuando aprendían la lección o las oraciones, ¿no? Es muy cultural, es una merienda muy típica alemana y sobre todo para bajar un poco el nivel de intensidad del alcohol se toma con la cerveza o se toma también, como os digo, con el Glühwein. Y ahora nos falta el postre, que ahora que vamos para Navidad nos Ay, falta qué el rico. strudel, el Ay, qué torbellino, bueno. como dicen, y eso es con Sí, masa filo y manzana. También se le echa un poquito de canela. Sí, ya tenemos la receta para Navidad también. Ya aprovechamos correcto. todo. Eh, donde más Apfelstrudel se fabrica es en la zona de Baviera, pero no olvidemos que el origen del postre es austrohúngaro. Y la masa del strudel tiene que ser muy fina. Se decía que antiguamente tenía que ser tan fina que a través de la masa pudieras leer el periódico. O sea, para que nos hagamos una idea realmente, para que luego la manzana esté mucho más jugosa. Se toma también en verano con helado. Lo puedes poner con helado y nata, o un té o un café con leche, pero para mí es uno de los postres más ricos de Alemania, Yo, sin lugar a dudas. yo Ir a creo que probar. para mí más rico que el Apfelstrudel y creo que también de origen austrohúngaro, corrígeme si me equivoco, es el Kaiserschmarrn. Ujú, Seguramente lo he pronunciado ujú, mal, que es ese dulce que también se sirve caliente, eh, correcto. que a veces los restaurantes allí te piden si lo vas a tomar para el postre para que te lo vayan preparando con calma, porque creo que demora bastante la preparación y es sencillamente espectacular. Creo que Sí, también es origen austrohúngaro, creo. es así, es correcto. No sé vosotros, pero yo igual que el chat que está diciendo que hambre ñam ñam muy rico, sí, pero yo creo Hay que que podemos continuar. dejarlo un poco y continuar un poco el viaje porque empiezan las tripas ¿no? Sí, sí, a aparte yo protestar. que soy fan del Kaiserschmarrn, estoy imaginándomelo y a estas horas, madre mía, qué cosa más rica. Pero bueno, Europamundo, aparte de los circuitos que hemos visto, también no solamente se centra en Alemania, sino que combina Alemania con otros países. Por ejemplo, tenemos la combinación de Alemania al completo, por ejemplo, con Polonia, o también el Alemania con Austria. En el caso que está ahora en pantalla, que será Alemania y Polonia, no sé si nos quieres dar alguna pincelada de estos dos circuitos. Pues mira, en el caso de la Convención de Europa Mundo ha sido ahora en Polonia, venimos de Varsovia y de Cracovia, la verdad es que yo me he quedado impresionada, Polonia yo lo había trabajado de guía hace años, pero ahora que acabo de estar con todas las ciudades como Wrocław, lo que llamamos Wrocław, Torun, la ciudad donde nació Copérnico, el casco antiguo de Varsovia, Cracovia, espectacular. Realmente es que merece la pena, es que no os podéis imaginar el desarrollo de infraestructuras, las carreteras, lo cuidado, patrimonio de la humanidad, lo cuidado que está ahora mismo Polonia, no solamente más allá de lo que pueda ser la visita del campo de concentración de Auschwitz a las afueras de Cracovia. Se combina fenomenal con Alemania, sobre todo ya os digo, desde Cracovia podemos subir por Wrocław también hacia Berlín o vía Poznan desde Varsovia. Y luego, por ejemplo, en el caso de la Alemania del Este, es que hay muy pocas rutas en el mercado, por no decir casi ninguna, que toque Alemania del Este y una Alemania del Este en la que vamos, por ejemplo, a Remelsburg, es la minería, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, una de las minas más antiguas de Alemania, con más de 1000 años de historia. Patrimonio de la Humanidad porque utilizaban el agua de la montaña para crear canales hidráulicos y mover las vagonetas, es cerca de la ciudad de Goslar, poder ver una ciudad como Eisenach, poder ver el castillo donde Lutero traduce la Biblia o poder llegar a la ciudad de Leipzig. Entonces, las rutas de Alemania son no solamente muy cuidadas, sino que esa combinación con otros países de alrededor, como Chequia, como Polonia, como Austria, como Francia cuando hacemos Alsacia Selva Negra, bueno, o con Ámsterdam también, ¿no? Con la parte de los Países Bajos, yo creo que es un enriquecimiento bárbaro y no quedarnos solamente con un solo país. Aquí sí que aconsejo poder combinar un poquito más porque nos va a dar una imagen mucho más completa de la zona. Bueno, pues ahora tenemos que aprovechar que ya va a empezar el Black Friday. Así que, ¿qué promos tenemos para este Black Friday? Que creo que es hasta el 15%, ¿no? Para las reservas hasta el año que viene. No hay excusas. No. Ninguna. En los terrestres, porque aquellos circuitos que tengan vuelo no incluye ese descuento, pero sí, yo creo que es un descuento del 15% que debemos aprovechar.
sinceramente. Pues tenemos 5 días porque tenemos las reservas hasta el 1 de diciembre. Hay que aprovechar estos días para disfrutar de ese 15% que lo podemos gastar en ¿qué? Pues en probar esos productos que hemos hablado antes. Aunque hay que decir que en los circuitos de Europamundo ya se hacen, su toque gastronómico siempre está ahí, ¿no, Lola? Sí, efectivamente. Y yo creo que se puede aprovechar sobre todo para poder ver Alemania en invierno. Alemania son dos mundos muy diferentes, el verano, las horas de luz y también la gente que hace actividades en los parques, pero sobre todo el invierno por esos cuentos y por esa Navidad, por esa iluminación por la noche. Yo creo que realmente merece la pena invertir ese descuento. Totalmente de Ah, acuerdo. nos Claro que tenéis sí. que invitar para ahora disfrutar de los mercadillos. Yo tengo que llevar a Sí. la pequeña, tengo que buscar una excusa. Entonces, Ay, Tú pide, Nuremberg, tú pide, Pues es tan Noemia, bonito. tú tienes pide, una oportunidad muy buena con pido. el 15%, Noemia. por ejemplo. No, Pero que hoy, ya sabéis, ya hace 15 días, que cuando estuvieron aquí Lola y Carlos, ya nos hablaron de esa nueva alianza con Canac y están en estas épocas lanzando pues muchas novedades y hoy ha sido el día en que se ha mandado la novedad de esto de más de 100 viajes nuevos por Europa con Europamundo, ¿no? Es cierto, es que Europamundo cada vez es más regional, Europamundo cada vez se adapta más a las necesidades de España, donde los españoles en lugar de visitar 4 o 5 países en 12 días prefieren conocer bien una zona específica, de ahí esos nuevos circuitos que nacen en Países Bajos, que son el Benelux, rutas que tocan Bélgica, Holanda y Luxemburgo, rutas más específicas de Chequia, rutas más específicas de solo Austria o de Bulgaria y Rumanía. 100 viajes y lo importante de esa aventura conjunto entre Canac y Europamundo es que Europamundo ofrece producto a Canac y Canac nos ofrece esa capacidad de venta, ¿no? De puestos de venta tan importante. Entonces creo que es una alianza estratégica importantísima para todos nosotros. Estamos súper orgullosos de estar con Canac. La verdad que sí, es una gran alianza y este año se va a hablar mucho de ella, yo creo. Y Levelers, llegamos al final del directo y no sé qué os parece, pero yo os voy a comentar que fíjate que hemos hablado de esa pluralidad, de esas opciones que ofrece Alemania y yo me voy a quedar ahora mismo con la que estamos viendo, con esa mezcla de castillos y a la vez que estamos viendo toda esa naturaleza, el agua al fondo, tal. Entonces yo creo que yo esta noche me apetece esto. Igual mañana me apetecen las ciudades vibrantes, no lo sé, pero hoy me quedo con esto y con la gastronomía. No sé tú, Noemia, ¿con qué te quedarías? yo con esto, yo con el Ah, Yo ahora mismo con comer algo de comida típica alemana. Ya, y si es un buen postre, mejor. bueno. Pues yo creía que Noemia iba a decir los mercadillos navideños, pero bueno. Hemos llegado al final y evidentemente tenemos que agradecer a Europamundo y tenemos que agradecer a Lola que haya estado en nuestros directos y que nos haya llevado tan bien y nos haya acompañado y haya hecho de una guía perfecta con un acento maravilloso de Alemania. Muchas gracias, Lola. Un placer, de verdad. Para mí es un gusto. He trabajado como guía muchísimo tiempo haciendo toda la parte de Centro Europa y de verdad que soy una enamorada de Alemania y creo que bueno, eso se nota. Se nota, Lola. Eso Se nota y se transmite, yo creo. Se nota y se transmite. Madre mía, los del chat. ¡Oh, qué corto! No, qué corto no. 1 hora 14 segundos llevamos clavado. Ya sabéis que siempre hay que quedarse con un poco de ganas, como en los viajes, para volver y conocer más. Así que, pues nada, ya volveremos nosotros por aquí por el directo. Sabéis que tenéis que seguir nuestras redes sociales y ahí os contaremos cuál será nuestro próximo viaje. Así que, muchas gracias a todos y adiós. Auf Wiedersehen. Vielen Dank für alles. Stop pretending we are love.